gracias, el hilo invisible, y para ello tenemos a la comisaria Laura Cerrato y a Silvia Ventosa, que también ha colaborado con ella. A ver. Vamos a presentarlas. Laura Cerrato es historiadora del arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Es titulada en Conservación y Restauración Textil. Es magíster en museografía y exposiciones. Actualmente es docente del Instituto Europeo de Design, donde imparte diversas asignaturas relacionadas con la historia de la moda, y también es tutora de los trabajos de fin de grado. Y Laura Cerrato ha trabajado la obra de Sibila a lo largo de sus 40 años de labor, ¿no? Y por tanto es una súper experta en Sibila. Así, la otra participante en el diálogo es Silvia Ventosa, que es doctora en antropología y licenciada en filosofía, y actualmente es conservadora de textiles y moda del Museo del Diseño de Barcelona. Sus investigaciones se centran actualmente en la relación entre diseño y género, los cuerpos y el vestido y la moda, pero también ha trabajado en otros campos como son el sistema de la moda, la fotografía de moda y el arte contemporáneo textil. Bueno, antes de dar la palabra a estas ilustres señoras, solamente deciros que tendréis noticia de que el día 13 de enero organizamos una visita a Madrid, una excursión a Madrid, para ver la exposición Sibila, el hilo invisible, por la mañana, y por la tarde intentaremos gestionar otra visita textil, porque hay varias exposiciones de moda en Madrid. Hay en el Museo de la Moda, en el Museo del Traje, perdón, y también en el Museo Thyssen. Hay una sobre Picasso y Chanel. Exacto, Picasso y Chanel, y creo que es muy buena. O sea que estamos organizándolo y tendréis noticias de ello, ¿eh? Así que paso la palabra a las ponentes. Silvia, dijiste que querías empezar tú, y compartimos pantalla y ponemos el PowerPoint, ¿eh? Gracias, Ana. Bueno, gracias a todos por venir y por asistir. Después charlaremos durante el diálogo, ¿eh? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo para empezar quería plantear 5 preguntas bastante difíciles a Laura, que no está obligada a contestarlas completamente, pero para mí es importante pensar por qué y cómo hacemos las cosas, y también todos los aspectos sociales relacionados con estas. La primera pregunta sería, ¿por qué son tan atractivas y tan visitadas las exposiciones de moda? Pues bueno, gracias a Isabel por la presentación y a todos por invitarme a este diálogo, y a ti, Silvia, especialmente. ¿Por qué son tan atractivas las exposiciones de moda? Yo tengo la sensación, o lo que percibo mucho, es que cuando la gente va a visitar a una exposición de moda, hay algo que es muy cercano, porque todos nos vestimos, ¿no? Hay algo que es un elemento muy cotidiano, todos nos vestimos, por lo tanto también está como fuera un poco de esas exposiciones esto de tener que ser erudito en algo, ¿no? Como manejar un tema porque es algo que nos resulta muy cercano, y luego yo creo que generan sorpresa porque detrás de la moda hay mucho que se cuenta, ¿no? Entonces yo creo que todos estos factores hacen que sean muy atractivas. Bueno, pero ¿son necesarias las exposiciones para la moda? Es decir, para difundir la moda, ¿son necesarias las exposiciones desde un museo o de una institución? Pues mira, me voy a apoyar en Sibila, en concreto en este caso, Silvia, para contestar a esa pregunta. Hay mucha gente descubriendo a Sibila en esta exposición. Yo creo que sí son necesarias. En esta exposición en concreto
toda la gente, todos los jóvenes, los más jóvenes, no sabían de Sibila. Hay muchos que son diseñadores, se dedican a la moda y no conocen estos diseñadores y son pueden ser referentes importantes a la hora de plantear sus propios proyectos, ¿no? Yo creo que sí, que es necesario. La tercera, yo me pregunto, como mucha gente, ¿son frívolas las exposiciones de moda? ¿Y las publicaciones de estas exposiciones? Yo creo que no. Yo creo que no, ya lo decía, lo ha dicho mucha gente, ¿no? El que la moda solo ve, no, moda, este es Balzac, ¿no? Pero es un necio. No, no son frívolas. Nos hablan de un montón de cosas, nos hablan de los momentos que hemos vivido, de la sociedad que somos, nos hablan de tecnología, de nuestra tecnología, o sea, reflejan todo el mundo que tenemos, todo lo que hay alrededor, ¿no? Yo creo que no es nada, no son frívolas para nada, para nada. Bueno, ya entrando en materia, ¿por qué Sí. Sibila es una creadora tan desconocida, por un lado, y tan apreciada y tan valorada en el ámbito internacional? Pues yo creo que desconocida, pues porque Sibila siempre ha querido un perfil bajo, huye de estar presente en las revistas, en los medios, no le gusta. La exposición ha sido difícil para ella en ese sentido, ¿no? De ay, Dios mío, que me van a ver, ¿no? Y luego también hay gran parte de la obra de Sibila que es previa, ahora que es el mundo de la comunicación, de la imagen, de pasar, ¿no? Es previo a Internet. Con lo cual, pues no hay mucho registro en ese sentido. Y luego, claro, es una gran creadora y es reconocida pues porque es que tiene un universo propio que es increíble, que no solo lo refleja en la moda, lo refleja en un montón de cosas que ha creado, porque también hay otras miles de colecciones de Sibila, ¿no? Que tienen más que ver con la casa, bueno, con un montón de cosas, y ha inspirado, o sea, ha influenciado a otros muchos creadores. Y finalmente quería saber, que es lo que vamos a entrar ahora en materia, cómo se escogió el lugar, cómo se gestó esta exposición con una autora viva y tan reservada, ¿no? De alguna manera. Sí, escurridiza también. Bueno, pues la idea, o sea, la Comunidad de Madrid lleva unos años en las que dedica cada 2 años hace una exposición de moda a un diseñador consagrado, por decirlo así, ¿no? Entonces ya llevaban un tiempo con la idea de la exposición de Sibila. Y cuando me llaman para hacer esta exposición, pues porque yo había trabajado con las colecciones de Sibila, previamente ya había hecho un trabajo en este sentido, pues yo hablo con Sibila porque para mí lo suyo es que de alguna manera ella pudiera estar presente en el proyecto, ¿no? Y bueno, Sibila claro, yo también lo puedo entender, ¿no? Hay un susto de verte expuesta, ¿no? Y aún así, pues ha tenido confianza, que yo se lo agradezco muchísimo. Se ha atrevido a mirar 40 años de su historia, que nunca sería fácil para ninguno de nosotros revisar 40 años de nuestra propia historia, ¿no? Con todos las buenas y los buenos y los malos momentos. Y bueno, pues hemos podido llevar a cabo este proyecto, yo te diría juntas, ¿no? Porque ella también ha estado implicada. Y eso ha sido, yo se lo agradezco mucho, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos a introducir un poco todo el proyecto, pero antes quería decir que una exposición, para quien no lo conoce, es como una ópera, que hay multitud de personajes, de agentes, es un trabajo ingente. Yo diría que tiene como 10 componentes. Una es el concepto, que es lo que se quiere transmitir. La segunda sería el tema que normalmente tratan los comisarios o las comisarias, pero en este caso lo han tratado con la autora que está presente en las discusiones. En tercer lugar, se elabora un guión y con este guión se pueden seleccionar una serie de piezas, unas que son fáciles de localizar y otras que son difíciles o imposibles de localizar. Es el tema de los préstamos. Sí.
Después habría el diseño, el lugar, que en este caso es un lugar muy complicado, ya lo veréis, la museografía, es decir, cómo se disponen las piezas y los documentos para explicar este diálogo, el montaje y finalmente el catálogo, que también es como otra obra en ella misma, y la comunicación y el futuro de esta exposición. Y si quieres empezamos ya con las diapositivas para explicar cada uno de estos temas. Vale, genial. Sí, bueno, pues yo creo que tú lo has nombrado muy bien. Al final la exposición es una orquesta, ¿no? Y el comisario un poco pues dirige la orquesta, o sea, tiene su función, pero también es dirigir la orquesta, ¿no? Yo en ese sentido estoy súper agradecida a todo el equipo que he trabajado conmigo porque han hecho que sea muy fácil. Pero claro, todo empieza bueno, pues por en el momento en que a mí me ofrecen esta exposición, lo primero que me planteo es qué quiero contar, ¿no? ¿Qué hay que contar? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que yo quiero contar de Sibila? Y bueno, en este proceso de conceptualización, yo lo que hice fue, antes de decidir el tema, ¿no? a contar, pues empaparme mucho sobre todo de prensa, sobre todo porque en Sibila hay muy poco publicado, tú lo sabes, Silvia. Entonces fue tirar mucho de la prensa desde los años 80 y leerme entrevistas, leerme reportajes. Y ahí fue sacando cosas que os pongo ahí en la pantalla que me parecían interesantes, que de alguna manera me llamaban la atención, ¿no? Ahí os pongo algunos recortes de esas que yo me iba guardando, ¿no? De todas esas publicaciones. Y luego, por otro lado, los diálogos con Sibila, ¿no? Porque al final la que más información tiene es ella de sí misma, ¿no? Entonces, hubo muchos diálogos, ella ha sido muy generosa en ese sentido. Y también lo que yo llamo, y ahí os pongo como un papelito que está escrito a mano, ¿no? Está escrito a mano es Sibila, y yo es lo que, no sé, le pongo la palabra juegos, ¿no? Juegos que yo le hacía a Sibila, pues porque Sibila trabaja muy instintivamente. Entonces ella no pasa tanto por la conceptualización de su trabajo, no pasa tanto por intentar entender la manera en que trabaja. Y entonces, bueno, pues estos juegos rápidos que yo lo hacía era como sin pensar, ¿no? Como rápido sin pensar, escríbeme, me han ayudado mucho, y en concreto esta que os pongo ahí, pues fue como la pieza que me dejó ver el puzzle completo, ¿no? de la historia que yo iba entreviendo, pero que quería contar, ¿no? Que era cómo trabaja Sibila. Qué es lo importante, qué es lo común, ¿no? Cuáles son los códigos comunes en 40 años de trabajo de Sibila. Entonces, bueno, pues ahí os ponía, ¿no? Esos recortes y esas notas de la propia Sibila que me permitieron entender a mí también la manera en que ella trabaja. ¿Pasa? Sí, pasamos, perdona Ana, que se me olvida decirlo. Luego, claro, este discurso se tenía que adaptar a un espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las secciones que terminaron saliendo de este discurso. La exposición se llama El hilo invisible, ¿no? Era el hilo invisible, ese hilo que conecta la trayectoria de Sibila, eso que conecta esos 40 años. También era ese guiño a esa técnica tan especial que todos conocemos por el vestido España, ¿no? Del hilo de nylon que usa Sibila. Pero luego era ir desgranando toda esa parte del proceso de creación de Sibila, ¿no? Y al final el hilo se convirtió en algo que acompaña en toda la exposición a lo largo de estas 5 secciones, en la que la primera estaba en relación con la importancia que tiene la fotografía en el trabajo de Sibila, que es cuando ella siente que la obra está acabada. Luego este hilo que urde eran como esos códigos de base que siempre están en el trabajo de Sibila, ¿no? Esa imagen de la urdimbre de esto es lo primero que tiene que haber, ¿no? Desde donde parte Sibila a trabajar, y son unos códigos que estaban en relación con el mundo, que están en relación con el mundo del arte. Luego esa trama, el hilo que trama la tercera sección, ¿no? Que es la tercera sección, esa que completa el trabajo de Sibila, esas cualidades que pone Sibila en sus propuestas y que nos permiten entender cómo ella configura su trabajo.
Luego, como la exposición no es cronológica, sino que se trata de entender el proceso de creación de Sibila, pues sí me parecía que había que contar también algo cronológico, ¿no? Y entonces ahí apareció el hilo del tiempo, en el que con fotografías, con las invitaciones, con los desfiles, con los catálogos, es decir, con todo eso que también ha tenido tanto peso en su historia, ¿no? En su manera de contarnos las cosas, que fue el diseño gráfico y la fotografía, pues apoyarnos en eso para ir poder narrando esos 40 años de trayectoria, ir entendiendo también, yo creo que en esta sección nos permite entender la trascendencia real del trabajo de Sibila, ¿no? De hasta dónde ha llegado el trabajo de Sibila. Y ya por último, ya que ella estaba involucrada, ¿no? Y me parecía interesante que pudiera haber un audiovisual en el que ella participase, que se llama, bueno, un hilo de voz, ¿no? Ya por completar los hilos, donde esa voz en off, porque lo que tenemos es la voz de Sibila grabada, no tanto ella sentada contándonos, pues ahondamos en todo lo que hemos visto en la exposición, ¿no? Y ella cuenta un poco en primera persona cómo han sido pues estos años y también estos procesos de creación suyos. Y puedes pasar, Ana. Esta sí que reducir Sí. un poco la diapositiva, Ana, porque está muy ampliada. No, así. Así, Sí. así. Luego vendría esto de la selección de piezas que hablabas tú, Silvia, ¿no? ¿Cómo seleccionar las piezas que nos van a ayudar a contar esta historia, ¿no? A entenderlo con las piezas, las piezas que nos ayudan a entender el discurso, ¿no? Y bueno, pues ahí, bueno, esta era aquí en esta sala donde estoy, este es mi estudio, ¿no? Pues las paredes de mi estudio en las que fui poniendo esas subsecciones que se encuentran en la exposición, ¿no? Iba incluyendo, pues o bien imágenes o bien fotos de piezas que ya iba conociendo, que sabía que estaban en el Museo del Diseño, o sabía que estaban en el Museo del Traje, en el Museo Galiera, en fin, en diferentes instituciones, para ir haciendo la selección. Fue muy interesante en este proceso. Yo al principio me asusté un poco, tengo que reconocer, pero fue muy interesante que Sibila puso un post, y esto es una de las maneras en las que Sibila ha ayudado en esta exposición, ¿no? Puso un post en Instagram diciendo que se buscaban piezas para una exposición. Y claro, mi susto vino cuando vi la avalancha de emails que vinieron de ese post, de cientos de clientas que han guardado las prendas de Sibila como si fueran joyas, y que nos mandaban fotos y que nos decían que si las necesitábamos las ponían a disposición de la exposición. Y bueno, esta parte pues también fue bonita, ¿no? Y también pues al final una clienta avisaba a otra clienta, o sea, sí aparecieron piezas pues que parecían imposibles de localizar, ¿no? Por ejemplo, ese famoso paraguas de una fotografía icónica de Sibila de Baron-Rath apareció de esta manera, ¿no? O sea que este proceso fue, bueno, muy chulo. Y luego, pues en esa selección de piezas, yo lo que hice fue hacer una selección amplia y luego sentarme con Sibila a contársela, ¿no? Igual que hice con el discurso. Cuando tuve el discurso armado, me senté con Sibila y se lo conté, ¿no? Pues un poco con la selección de piezas fue igual. Y ella, pues claro, comentaba, ¿no? Y decía, pues esta le gusta más que esta, ¿no? También los colores, ¿no? Cómo iban a estar en las piezas, los colores unos al lado de otros en la exposición, ¿no? En esta sección van estos colores que... O sea, fue un proceso muy interesante el de la selección de pieza. Mira, perdona, que esto es muy bonito, a mí me gusta mucho porque realmente como trabajamos, que aunque hay programas informáticos mucho más elaborados, pero la primera impresión, que es como un storyboard de una película, que es enganchar estos cromitos a escala, que muchas veces se hacen así o se hacen en el propio plano, ¿no? Y toda la vida, desde que he hecho exposiciones de bien pequeñitas, se ha hecho así, ¿no? A coger un plano, coger una hoja de papel y hacer los ámbitos, que son como los capítulos,
con todos sus cromitos, más o menos a escala. Y yo creo que es un sistema de trabajar bastante nuestro, fíjate, ¿no? Ay, a mí es que me gusta más, o sea, no sé, como que lo disfruto más. Luego es verdad que luego lo pasamos ya todo, ya lo sabes, a escala, a planos, y ahí los arquitectos entran en ese mundo que también es necesario. Pero a mí para todo esto me servía mucho verlo y verlo en la pared. De hecho, todavía aquí enfrente tengo la exposición, todavía no la he quitado de la pared, tengo la exposición entera por plantas, ¿no? Colgada en la pared. Sí, y es muy interesante este proceso y luego también hay que tener en cuenta algo, que todo esto supone un montón de gestión, tú lo sabes muy bien, bueno, pues porque hay que asegurar estas piezas, hay que darle un valor, se tienen que hacer unos contratos de préstamo para tenerlas en la exposición, para el fotografiado del catálogo, ¿no? Y todo esto con las instituciones es muy fácil, ¿no? Porque las instituciones estáis súper habituadas a tener todos estos papeleos. Pero claro, en el caso de los particulares, pues conlleva una dificultad, pues que es que no saben qué tienen que rellenar, no saben el valor de las piezas, no saben cómo asegurarlas, no el valor que le tienen que poner al seguro. Entonces, bueno, pues también es un trabajo de ir prestador por prestador un poco apoyándoles y ayudándoles a hacer este papeleo que viene con Es las un posibilidades. papeleo y es un coste enorme, ¿no? Porque Sí. hay muchos prestadores que requieren cajas especiales, empresas súper especializadas. Es un coste enorme para hacer una exposición bien hecha. Sí. Todas las piezas las hemos traído con empresas de transporte especializada en obras de arte, claro. Todas han venido en caja de madera. Luego ya dependiendo de los requisitos de las instituciones, sobre todo las instituciones, los particulares no tienen tanta noción de cómo puede llegar a venir una prenda, ¿no? Pues con las medidas de conservación necesarias que nos ha requerido cada institución. Y claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta para el transporte, para transmitírselo a la empresa de transportes. Incluso algunas de las piezas, como tú sabes bien, vienen acompañadas por un correo, ¿no? Una persona que viaja con ellas de la institución y hasta que esta persona no llega a sala, no se abre la caja, se hace la instalación en la sala delante del correo. Y cuando el correo ya está la pieza instalada, fin, ya no se toca más y el correo se puede volver a su destino, ¿no? O sea que sí, requiere un montón de agentes, como dices tú, ¿no? El transporte, el coordinador que gestiona todos estos seguros de transportes, préstamos, más estos correos, en fin, un montón de cosas. Yo creo que podemos pasar, Ana, si te parece bien, Silvia. Sí. Luego viene la parte del diseño expositivo, ¿no? Esta es la sala de exposiciones donde está así el hilo invisible. Es un antiguo depósito de agua, es un edificio industrial. La verdad es que el edificio es muy bonito, muy complejo para una exposición de moda, pues porque yo no sé si leeréis bien estos planos, ¿no? Pero bueno, la estructura se ve en el centro, en la sección. Es un vano, ¿no? Por donde van unas escaleras que suben y luego es todo, son como pasillos circulares, ¿no? Que hay alrededor de ese vano central, ¿no? Y bueno, es una sala que por un lado está muy bien porque es muy oscura, que para el textil por temas de conservación viene muy bien, ¿no? Porque tenemos el textil es muy sensible a la luz y no debería exponerse a más de 50 luxes, pero bueno, que tiene su complejidad porque la moda, al ser muy volumétrica, pues requiere unos espacios determinados, ¿no? Y una distancia con el público también. Entonces, bueno, esta era la sala que teníamos, pero como fue desde el principio esta sala, también se tuvo en cuenta que el discurso, bueno, pues poderlo ceñir también a los requisitos de esta sala de exposiciones del canal. Y ahí ya es cuando empieza todo el tema de la museografía, ¿no? Y el diseño gráfico también. En este caso, os lo pongo ahí porque ha sido una gozada trabajar con los dos. La museografía la han hecho Frade Arquitectos
y el diseño gráfico, la Casta Design. Por un lado, cómo sacarle el mayor rendimiento a la sala, ¿no? Y ahí tenéis esos planos que hizo Juan Pablo Rodríguez Frade, donde, bueno, pues en la planta de abajo, que es la que veis aquí arriba, a la izquierda, ¿no? A la izquierda, eso es. Se hicieron unas vitrinas donde poder meter las piezas que requerían esa condición. Luego, cómo utilizar el espacio central, que es tan importante, tiene tanto protagonismo en esa sala, ¿no? Y en ese caso, pues también ahí veis cómo hicimos, yo lo llamo el tótem, ¿no? Un tótem, una estructura a diferentes niveles donde poder poner diferentes piezas de sibila. Y luego en la primera planta y en la segunda planta, pues hicimos lo que planteó Juan Pablo. Fue, pues aparte de las peanas, ¿no? Donde un poco unas eran angulosas y otras eran así sinuosas, porque Sibila tiene de todo en su trabajo, ¿no? Un poco intentando incorporar los códigos de Sibila. Y también tumbamos las paredes, ¿no? Tiramos algunas paredes para que pudiéramos tener más espacio expositivo. Y luego la parte de diseño gráfico, llevada a cabo por Paco Lacasta, pues porque el color, estos son los primeros, que os estoy enseñando los primeros ideas del proyecto. El resultado final no es exactamente este, pero yo tenía el color era algo importante. El color era algo importante en la sala, ¿no? Que Sibila tiene, los colores de Sibila son muy claros en su trabajo, ¿no? Hacen muy reconocible también esos colores Sibila y tenían que estar presentes. Y lo que hicimos, bueno, pues fue coger una imagen que Sibila tiene una composición de colores que Sibila tiene en su WhatsApp, ¿no? Esa imagen de WhatsApp que todos tenemos, pues la de Sibila es una composición de colores, de sus colores, y partimos de esos colores para hacer esa selección de colores que luego irían a la sala. Porque además el color nos ayudaba a separar las secciones, ¿no? También, además de meternos en el universo Sibila, ayudaban al discurso. Y esto nos gustaba, ¿no? Que no fuera solamente decorativo, sino que el color tuviese una función más allá, también era algo que nos gustaba. Y luego esta parte que veis aquí con estos dos cuadraditos de colores, es esta parte que corresponde al hilo del tiempo, ¿no? A esas paredes que recogen, en las que se cuelgan invitaciones, pantallas con los desfiles, clipping de prensa, dosieres de prensa, en fin, ¿no? Que nos ayudan a contar esos 40 años de Sibila. Y este fue el planteamiento que hicimos para ir contando en las paredes, ¿no? Está ordenado y a la vez nos sigue una estructura similar en esos años, porque también era importante ver cómo dónde pasan muchas cosas en esa trayectoria, ¿no? Dónde se relaja, porque al final la trayectoria de Sibila es un poco, es muy variada, ¿no? En los 80 es muy agitada, en los 90 se vuelve algo más calmado, o sea que pasa por diferentes fases. Y entonces nos ayudaba a contarlo. Y luego ahí tenéis una imagen abajo, que esa es la parte, el sitio donde se pone el audiovisual, donde se ve el audiovisual. Ahí tenéis una imagen de ese audiovisual, que es un lugar muy especial porque aquí es donde estaba la cuba del agua, ¿no? Aquí es donde se recogía el agua. Y bueno, el espacio es, la verdad que es muy, muy, muy especial. Y bueno, pues ahí sobre la pared del fondo, ¿no? Sobre la propia pared de la cuba se proyecta este audiovisual. La verdad es que el espacio con sus dificultades, ¿no? Porque es un espacio complejo, a la vez es muy poético y dialoga muy bien con la obra de Sibila, ¿no? Yo creo que el espacio al final nos ha ayudado también como a sentir que nos metemos en ese universo tan especial que es el universo de Sibila, ¿no? O sea, que creo que han funcionado al final bien juntos a pesar de la dificultad que tenía el espacio.
Podemos pasar si quieres, yo creo, Ana. Ay, este mundo, Silvia. Este es un mundo muy complicado que creo que es propio de la moda y casi de nadie más, que es el maniquinage, que es encontrar un maniquí para cada vestido y un vestido para cada maniquí, y en el caso de que no funcione un maniquí, hay que adaptar el maniquí al vestido y no al Eso revés. es. Eso, En el mundo eso real es, y no al revés. modificamos los vestidos, pero los vestidos para la exposición pues no puede ser. No puede ser. Aquí partíamos de maniquís Stockman, porque la Comunidad de Madrid tiene maniquís Stockman en propiedad, ¿no? Entonces, bueno, como también el alquiler de maniquís es una parte importante del presupuesto, además de la musografía, en fin, del transporte, los seguros. Y el Stockman, que es este maniquí de alta costura, para los que no estáis familiarizados con esta nomenclatura, son esos maniquís que aparecen ahí, que son como los maniquís de taller, ¿no? Se utilizan mucho en los talleres de alta costura. Y bueno, pues yo creo que funcionaban bien. ¿Qué pasa? Que como dice Silvia, esta es la complejidad de las exposiciones de moda, ¿no? Llegamos a un cuadro, lo colgamos y ya está, una fotografía, ¿no? Lo que sea, pero aquí tenemos que crear el soporte del vestido o de la pieza, ¿no? Del abrigo o del mono o de lo que sea. Entonces, bueno, es un mundo porque al venir tantos vestidos de tantas procedencias distintas eran muy difíciles y los tallajes han cambiado mucho. En fin, conocer las medidas de todos estos trajes para poder tener los maniquís que más o menos se pudiesen adaptar a estos trajes, ¿no? Y luego todo ese mundo que no se ve, que es el de adaptar el maniquí al vestido, en el que las restauradoras bueno, pues trabajan en hacer esos rellenos que alguno podéis ver ahí en esa foto que tiene el maniquí con la cabeza, por ejemplo, ¿no? Como ir creando volúmenes internos, faldonajes, rellenos de pecho, rellenos de culo, rellenos de cadera, crear un brazo que no se vea, pero a la vez la prenda requiere de un brazo, ¿no? Y yo lo digo que hay algunos que de repente, ¡boom!, quedan perfectos, ¿no? Pero otros, pues hay veces que son 2 o 3 horas de trabajo en cada uno de estos vestidos, ¿no? Para que el vestido quede bien. Y esto hay que hacerlo. Sí, perdona, que las restauradoras hacen magia. Magia. Ves un vestido que nos llegó, ¿no? De Sibila, que estaba un poquito arrugadito, por decir algo, y realmente quedó fantástico. Fantástico. Sin lavar, sin planchar, es como, bueno, es un arte, Claro. de verdad, y es un arte bastante invisible, ¿eh? Muy Pero invisible. soy muy defensora porque además de los storyboards, como realmente ves las posiciones ámbito por ámbito con los trajes montados, aunque no estén en su lugar, ¿no? Aunque estén como aquí en un espacio que no sea el suyo, pero vas viendo cómo dialogan entre ellos. Eso es. Sí, además es un trabajo que hay que hacer 2 veces. Hay que hacerlo en el fotografiado de las piezas para el catálogo y luego en exposición, ¿no? O sea, en realidad, bueno, a nosotros el fotografiado nos sirvió mucho pues para ir ya anotando tallajes, volúmenes que necesitaban las piezas, ¿no? Como para, bueno, pues ya hay que hacer este trabajo, lo hacemos ahora bien, ¿no? Apuntamos bien todo, guardamos rellenos para que en el montaje en sala esto sea más fácil, ¿no? Pero bueno, las restauradoras pues sí, son muchas horas de trabajo y como dices, esto es un trabajo muy invisible, ¿no? Es muy bonito, yo creo, también, cuando el público puede acceder a ver toda esa parte que no se ve, porque se hacen a la idea, parece que llegas y pones el vestido en el maniquí y no es así. Y eso te permite, como dices tú, empezar ya a ver realmente cómo funcionan los trajes, ¿no? A veces en una imagen crees que algo va a funcionar bien y luego pues no funciona tanto y de repente ves que hay diálogos que funcionan muy bien, ¿no? Entre ellos. Entonces, bueno, sí. Realmente hasta que no están montados y juntos no se puede imaginar, no se puede imaginar un papel, ¿eh? Porque el vestido es tridimensión y relación con el cuerpo realmente. Claro.
Claro, nosotros, claro, las exposiciones de moda, la única cosilla, ¿no?, que le podría faltar es el movimiento, ¿no? Porque muchas veces los vestidos, los trajes, lo que sea, están para verse en movimiento. Pero bueno, es un trabajo también muy necesario, y también porque si no está bien montado el vestido, si no se puede leer bien el vestido, al público no le llega, ¿no? O sea, es necesario que el traje pueda estar bien para que se lea bien y el público entienda bien la propuesta. Sí, podemos seguir si quieres ahí. Luego está en el montaje, ¿no? Parte de cómo estaba concebido el discurso era en ese diálogo con las fotografías, ¿no? Esa fotografía que os he dicho que es como lo primero que Sibila siente que una obra está acabada cuando la fotografía está tomada, ¿no? Y para ello pues es que ha trabajado con unos fotógrafos increíbles, no solo fotógrafos, también dirección de arte, ¿no? Porque Juan Gatti siempre está ahí detrás en la dirección de arte de la obra de Sibila, pero bueno, nombres, pues Ucalele, que le hizo una campaña para el Ministerio de Industria allí por el año 86, Javier Bay, esto me da cosa, lo voy a decir fatal porque la ella está, a una de Madrid no le sale bien, ¿vale? Pero Javier Bayonrat, bueno, que fue fotógrafo para Sibila junto con Gatti, ¿no? Ese trío que formaron los tres. Pero luego, bueno, otros fotógrafos, el propio Gatti, que se lanza la fotografía, Julio Liña, Félix Valiente en la última etapa, ¿no? Entonces la fotografía era muy importante en la exposición. Y bueno, pues algunas veces se puso como fondo, como veis en esas imágenes, ¿no? Sobre todo las de la derecha, como de fondo de los vestidos, en diálogo con las propias prendas, y luego pues en ese hueco enorme que hay en la sala, en el centro de la sala canal, colgaban esas fotografías icónicas de Sibila de las diferentes épocas. Y esto ha sido también una parte intensa del proyecto, porque al ser muchas de las fotografías previas a la era digital, ¿no? Había que encontrar las placas. Las placas son como esos negativos que estamos todos acostumbrados, pero positivados, ¿no? Pero es ese formato del negativo de antes, ¿no? Entonces, solo con la placa original podemos llegar a poder ampliar las fotografías a este tamaño. Y aquí me sale como una parte de lo necesario que es tener bien cuidados los archivos, ¿no? Porque cuando eso no sucede, pues esta búsqueda es bueno, pues lleva muchísimo tiempo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues hemos tenido bastante suerte en ese sentido de poder al final recopilar muchas de esas placas originales. Y luego la iluminación de la sala. Antes, bueno, yo tengo formación también de conservadora textil, entonces, bueno, esto lo tengo yo como muy dentro, ¿no? Lo de los luxes, que no sean mayores de 50 luxes, y esto lo hemos cuidado mucho. Había prestadores como el Museo del Diseño, que era una condición para que las piezas estuvieran expuestas, pero claro, los prestadores particulares no tienen conciencia de esto, ¿no? No era una exigencia por su parte. Pero bueno, yo sí tengo esto de acostumbrarnos a mirar el textil pues con las medidas de conservación adecuadas. Y luego además a mí me parecía que era una manera de ayudarnos a entrar en la exposición, ¿no? Porque al final estábamos entrando en un mundo muy íntimo que es en el del proceso de creación de Sibila, ¿no? Entonces como que la iluminación de alguna manera también nos ayuda a llegar de la calle de cada uno su historia, ¿no? Y meternos en ese mundo y de alguna manera comprender bien la sutileza del trabajo de Sibila. Los fondos de los que antes os he hablado, ¿no? Que me parecía que nosotros queríamos color. Esto es algo que al principio Sibila estuvo de acuerdo, luego tuvo sus dudas, pero la verdad es que yo estoy muy contenta con esta decisión de haber tirado para adelante con el color de fondo.
Y bueno, pues esos colores nos sirven para, uno, para meternos más en el mundo de Sibila y luego ayudaban, como os he dicho antes, a todo el discurso, ¿no? A que el visitante cuando llega a la sala el color le ayuda a dar estructura un poco a la historia que se está contando en la sala. Y bueno, fue un trabajo muy bonito también, pues porque también el miedo era que los colores dialogasen mal con los trajes, ¿no? Que de repente el color del fondo... pero bueno, ahí fue un trabajo con el diseñador gráfico ya sí digital, Silvia, de coger las piezas a escala con sus fotografías e ir viendo los colores de fondo y viendo los que funcionaban y los que no funcionaban para incorporarlos. Yo quería decir que cuando vemos esta diapositiva, que son vestidos y colores de los 80s y 90s, se ve extraordinariamente contemporáneo. En la presentación en conjunto se ve, bueno, como estas obras de artistas que se ven ahora, que son estos colores tan neón, tan vivos, ¿no? Y que esto sí que se aleja un poco de la clásica exposición de moda, de fondos negros, de todo negro, de súper negro, y en cambio es una sorpresa muy, muy bestia para el visitante, la verdad. Sí, claro, es verdad que los fondos negros pues te ayudan mucho a controlar la luz, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya es que esto, claro, eso es un factor importante, controlar la luz. Entonces, bueno, sí, fue una apuesta teníamos muchas ganas y al final entre todo el equipo y también la empresa de montaje con el equipo de iluminación, pues que al final estamos todos muy contentos de habernos decidido a haberla usado, ¿no? Estos fondos de color. Y luego el tema de la conservación, ¿no? A ver, lo ideal de la muerte, ya sabemos, ¿no? Es que estas prendas textiles vayan en vitrina, ¿no? Esto es carísimo. Sobre todo cuando son estos espacios bueno, que se modifican de una exposición a otra, el poder convertir todo esto en vitrina, además esta sala es muy estrecha. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue llevar al máximo posible las medidas de conservación, ¿no? Entonces, pues los catálogos, por ejemplo, que es la foto de la izquierda, están en vitrina. Algunas piezas como las que habéis visto que están en diálogo con los trajes, están en vitrina. Las que no podíamos ya meter en vitrina, lo que fuimos fue, y yo creo que lo vemos en la pieza del fondo, en la foto de la derecha, perdona Ana, que voy a... Gracias. Fue tumbar paredes, como vemos ahí en el caso de ese vestido impresionante que es del Museo del Diseño, ¿no? Pues tumbar el fondo de la sala, retranquear el fondo para que hubiese distancia suficiente para que el público no pueda llegar a ellos, ¿no? También hay una persona que va, dos restauradoras que van a la sala una vez por semana, ¿no? El día que la sala, en las horas en que la sala está cerrada, van, eliminan polvo, ¿no? Tienen ese cuidado de ir manteniendo las piezas bien. Y luego en el caso de la documentación, que es la foto del medio, que está colgada a pared, pues lo que hicimos fue asegurar, ¿no? Poner seguridad en esos marcos para que no los podamos sacar del anclaje que llevan, ¿no? Pues porque es verdad que hay cosas que eran, algunas muy grandes, pero había cosas muy pequeñas y bueno, pues siempre es mejor asegurar, ¿no? Que alguien toque, se caiga, en fin, esas cosas. Y podemos pasar el catálogo. El catálogo, tengo que decir que es la primera vez que se hace un catálogo completo de Sibila después de tantos años. Solo hubo un catálogo pequeñito en el FAT, ¿no? Que era 20 años no es nada y feliz la mirada, cuando ella tenía 20 años de su trabajo, pero yo creo que es muy importante esto dejarlo para la posteridad, ¿no? Es un buen estudio, buenas fotos,
Y esto en realidad es cuando decimos que la moda no es frívola, es cultura, ¿no? Claro, sí. Estaba ese catálogo del FAD, es verdad. Esa exposición fue comisariada por Antonio Alvarado, precisamente, ¿no? Ahora que también hay una exposición en Madrid recorriendo la historia de Antonio Alvarado. Y luego lo que hay son como capítulos, ¿no? Bueno, menciones de Laura Sibila en algunas publicaciones, pero muy poco, no ha habido nunca así un catálogo a fondo sobre su trabajo. Entonces, bueno, este catálogo también fue una coedición entre la Comunidad de Madrid y Ediciones El Viso. Se decidió hacer que fuera bilingüe, está en castellano y en inglés. Y luego pues hay una selección de textos en el que está el mío por comisaria. Luego Luis Arias, que ha sido el director de Sibila durante más de 20 años y que narra muy bien en su texto lo que ha sido toda esta trayectoria de Sibila, ¿no? El que lo ha vivido desde muy desde el principio. Luego hay un texto de la propia Sibila, que esto fue muy bonito porque en un momento dado ya también en todo este proceso de bucear en sus 40 años, pues se puso a escribir. Al principio no lo hizo con intención de meterlo en el catálogo, pero al final escribió y a mí me enseñó todo eso que ella había escrito y la animé a que, bueno, a que fuera parte del catálogo y hay un texto suyo. Y luego una visión de Sibila por Valerie Steele, que bueno, es alguien que ya en los 90 hizo un libro que se llamaba Women in Fashion, ahora mismo lo tenía por aquí pero no sé dónde está, en que la portada de ese catálogo era esa foto de Bayon Rat del paraguas, ¿no? Donde la colección de las mentiras del 88-89. Y con la que Sibila tuvo una charla hace no tantos años en el Fashion Institute of Technology en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, además de lo que estoy muy contenta, y yo creo que Sibila también, ella se ha implicado mucho en el catálogo, o sea, yo te diré que hemos estado las dos revisando hoja a hoja y decidiendo esta foto sí, esta foto no, o sea, ha estado súper implicada. Y es precisamente que hay un montón de ilustrativas. Yo os lo enseño por aquí un poco, que lo tengo aquí a mano, pero que hay un montón de ilustrativas. Esta es precisamente esa foto de la que hablo constantemente del paraguas, ¿no? De las colecciones de Sibila. Que nunca habían estado publicadas, que muchas de ellas no las encuentras en internet porque son previas a la era digital, y que bueno, pues que nos permiten conocer, aproximarnos, ¿no? Más al trabajo de esta diseñadora y que también es un esfuerzo, ¿no? Yo estoy agradecida tanto al Viso como a la Comunidad de Madrid por el esfuerzo, porque estas imágenes están sujetas a los derechos de autor, en fin, o sea que es un dineral también lo que hay que pagar por la reproducción de estas imágenes, ¿no? Bueno, y se han hecho las fotos de los vestidos de la exposición de nuevo, ¿no? Todas Sí, por sí. el mismo fotógrafo y han venido a Barcelona y han estado Sí. unos Creo que días, un equipo bastante grande de personas, que decir, es una cosa hecha desde cero. En este sí. sentido, es fantástico, ¿no? Si pasas a la siguiente diapositiva vemos eso precisamente, Silvia. Ah, claro. Tenemos a Bea, esa foto de la izquierda es Bea, que es una de las restauradoras del Museo del Diseño que, bueno, nos ayudó un montón, no solo en el fotografiado, sino en el montaje, que fue una gozada tenerla aquí en Madrid unos días, en esos días de montaje. Y ahí también tenéis en el medio una foto de un vestido de la colección del diseño del Museo del Diseño de Barcelona, y ahí está Sibila de espaldas, la hemos puesto un poco, pero Sibila Está que... Montserrat Chirao, que es la otra restauradora. sí, eso es, sí, Y Montserrat. fue una sesión muy intensa y muy creativa a Sí, la vez, ¿eh? Porque hacer sí. fotografías en un museo también puede ser creativo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues sí, o sea que ha sido bonito poder fotografiar también todas estas piezas de nuevo, ¿no? Las que ya en algún momento habían tenido alguna foto pues de registro en algún museo, lo que sea, y luego todas esas piezas de particulares, ¿no? La foto de la derecha, que ahí estamos, Jaime Gorospe, que es el fotógrafo de estas fotos,
y yo pues con una pieza en particular que no se ha fotografiado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también está, ¿no? Como tú dices, poder fotografiar todas esas fotos para el catálogo, incluirlas, que se conozcan, que ya haya referencias, que quien busque sepa las dataciones, que nunca habían estado bien hechas las dataciones en las piezas de Sibila, pues a base de mirarnos los desfiles, ¿no? Todo eso ya queda reflejado en este catálogo y puede servir para los que vienen detrás, ¿no? Que eso también es importante a los que les interese estudiar la obra de Sibila en este caso. Es un libro de referencia realmente. ¿Sí? Y ahí un poco... Sí. Dale, Silvia, dale. No, que aquí está Sibila con Laura, Sibila en el suelo, Sibila de espaldas, ella no quiere figurar demasiado, pero trabajando, 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 y esto se nota mucho en la exposición, ¿eh? Que hay como un esfuerzo impresionante para que todo acabe bien ligado, ¿no? Como la mayonesa. Y esto es lo más importante, que haya una gran cohesión de contenidos y de piezas. Sí. Sí, yo como os decía antes, es que ella ha estado, o sea, ella a pesar del susto que se dio con la exposición, ¿no? Al principio, luego se ha implicado, ¿no? Ha estado implicada y, por ejemplo, la vemos viendo piezas, ¿no? En esa selección así de piezas. Y luego aquí en el suelo es en una de las sesiones de fotografía en Madrid, ¿no? Con Jaime Gorospe. Pues viendo, cada día imprimíamos las fotos, veíamos si funcionaban, ¿no? Y ahí está ella en el suelo, que a Sibila le encanta trabajar ahí en el suelo, con Jaime, pues viendo el resultado de esas fotografías, ¿no? Y luego en el audiovisual, por supuesto, que al final también ha estado súper implicada, a pesar de que no se ha dejado sentar y grabar, ¿no? Porque esto era demasiado para ella, pero sí ha grabado, sí hemos grabado su voz mientras se hablaban, ¿no? Mientras hablaba. Y bueno, pues todo eso se ha combinado con clipping de prensa, como lo veis ahí, o con imágenes de archivo, con el testimonio de Luis, en fin, de Luis Arias, su director. Y luego la foto que aparece abajo, pues ya se ensala, yo creo que es el día que ella vino y vio ya la sala pintada, y fue el día, y justo en ese momento además que lo tengo en la mano nos llegó el catálogo, ¿no? De la exposición, vino el editor a traernos el catálogo que acababa de salir de imprenta, entonces pues ahí estábamos las dos recibiendo ese catálogo y bueno, pues ha sido emocionante. Emocionante. Y bueno, antes lo nombrabas también la importancia de la comunicación, Silvia. La verdad es que tengo que decir que a día de hoy sigue apareciendo la exposición en los medios de comunicación. Por un lado, aquí pasó que el equipo de la Comunidad de Madrid pues hizo su comunicación como hace cada vez que se abre una exposición, ¿no? De hecho, pues bueno, la foto que veis a la izquierda pues es la foto oficial con la consejera y el director general, ¿no? Bueno, pues acuden medios. Durante la mañana del día de la inauguración acudieron los medios de comunicación a la sala a cubrir la exposición. Luego hubo una inauguración en la que tú estuviste, o sea que viste que allí hubo muchísima gente, se hizo un llamamiento pues no solo a gente de instituciones o de tal, sino que aparecieron por allí pues un montón de amigos de Sibila, ¿no? Pues yo qué sé, ahí tenemos a Juan Gatti, por ejemplo, ¿no? En el centro de esa imagen, y todas estas mujeres que veis en esa foto que aparece en medio arriba, son gente del antiguo, de los que han formado parte de los equipos de Sibila. Está pues la persona de prensa, está quien llevaba Joco Momola, Paloma, que fue modelo independiente, está la que fue su asistente personal, está este señor que está a la izquierda, es uno de los japoneses ¿no? de la empresa de Japón que le distribuye a Sibila en el centro Juan Gatti.
La inauguración en sí fue todo un acto de comunicación, tengo que decir, porque es que acudieron tantísima gente. Además, abajo tenéis a Vivi Fernández, ¿no? También todos esos amigos que, bueno, en sí todo esto se convirtió, tuvo muchísima repercusión. Y como veis, quien tenía un vestido de Sibila se lo ponía. Y entonces fue como una especie de desfile de vestidos de Sibila que fue también Sí. impresionante. Esto fue impresionante porque no se ha visto Sibila en todos estos años. Entonces, de repente todo el mundo iba vestido de Sibila. Todo el mundo le hizo un homenaje ahí en esa inauguración. Quien tenía un Sibila iba vestido de Sibila. Y era, bueno, un poco todo ese cariño, ¿no?, que le tiene la gente. Y es que la verdad es que la gente reacciona diciendo que echan de menos a Sibila, ¿no?, en el mundo de la moda. Entonces, bueno, hubo mucho cariño. Pero bueno, también por parte de los medios de comunicación. Si bajamos, si pasamos a la siguiente imagen, esto es a la semana, hasta el 5 de diciembre, ¿no?, que es cuando actualicé por aquí. Había como 96 publicaciones en prensa escrita, unas 229 medios digitales, 7 medios de televisión, 8 radios hasta la semana pasada. Por ejemplo, de esas publicaciones, ¿vale? En El País Semanal del 22 de agosto salió un reportaje sobre sobre una entrevista a Sibila y también pues a mí, a Juan Gatti, en fin, hablando de la exposición. En el número 1000 de Telva, ¿no?, también hubo toda una entrevista a Sibila. En la Madrid Fashion Week este septiembre se anunciaba la exposición de Sibila. Luego Susie Menkens vino a la exposición hace un mes, creo que fue, y a partir de ahí pues publicó en sus redes sociales y también ha hecho un podcast que lo podéis escuchar en Spotify, En conversación con Sibila. Y luego también Sarah Mowen, que es pues la chief del Vogue británico, pues ha escrito un artículo, por ejemplo, en Vogue, o sea, que ha trascendido la prensa nacional, ha llegado también fuera y bueno, está teniendo muchísima repercusión. Y luego en la siguiente diapo está esto que es como lo oficial, ¿no? Pero es que luego en las redes sociales es que o sea, esto fue así, que de las que he ido yo como viendo, ¿no?, guardando, tal, todos los días me encuentro en Instagram post sobre la exposición. Todos los días, y al final pues esto también es una comunicación bestial, ¿no? Porque bueno, pues está todos los días en las redes, que es algo que constantemente, bueno, pues ahora tiramos todo el rato de ellas, ¿no? Y no sé si creo que queda una más. Sí, sí, pasa, Ana. O dos más. Sí. Sí. Pues público, hasta la semana pasada hemos tenido 35.000 visitantes. Ya nos han dicho que va a ser la exposición más visitada de esta sala, de la Sala Canal Isabel II. Luego ha habido una serie de actividades que se han promovido desde la Comunidad de Madrid. Uno que eran los encuentros con la comisaria, que yo digo que tiene como nombre así de serie esta actividad, ¿no?, como encuentros con la comisaria. Pero que han sido 5 encuentros en la exposición donde la gente se podía apuntar a tener una visita conmigo y hacerme preguntas o lo que fuera, y ha sido 100% de ocupación, igual que las visitas guiadas que se completaron el mismo día que salieron las actividades, pues como en 15 minutos se cerraron, se acabó la plaza para todo, ¿no? Había muchas ganas de una exposición de Sibila. Y luego el público es de lo más variado. O sea, el público va desde gente que le gusta la moda, gente del ámbito de la moda, pero también gente curiosa y luego mucha gente joven, que esto a mí me da mucha satisfacción. Muchísima gente joven que está descubriendo la figura de Sibila, ¿no? Mis alumnos, por ejemplo, que han ido a ver la exposición, me decían, ¿cómo nosotros no hemos sabido antes quién es esta señora, ¿no? ¿Cómo no sabemos quién era Sibila? Entonces, bueno, eso da satisfacción porque ves que, bueno, pues que, ¿no?, que tiene un impacto sobre los que vienen por detrás, ¿no?
Y por último hablar del tema de itinerancias, que es algo bueno, pues que lo estamos moviendo, estamos intentando llevarnos la exposición a otras sedes. Nos encantaría bueno, que pudiera ir a Barcelona, que pudiera viajar por otras ciudades, y estamos ahora trabajando, hemos organizado un dossier para la itinerancia y bueno, estamos teniendo ahora los primeros contactos para poder ver esta exposición en otros lugares. Yo Y creo que hemos acabado la presentación. Sí, yo creo, Laura, que tenemos que acabar y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, aunque son las 8, pero yo me gustaría también dar paso un poquito a las personas que nos Claro, escuchan, ¿no? claro, encantada. Si alguien tiene preguntas o algo que quiera comentar, feliz. Oye, Laura, tú dices que has estudiado a la obra de Sibila desde el punto de vista de la feminidad, ¿no? O que ella insiste mucho. ¿Podrías describirnos un poco cómo se define este aspecto en la obra de Sibila? Sibila lo que dice mucho es que ella está al servicio de la mujer, ¿no? Que su propuesta está al servicio de la mujer. Ahí yo creo que habría varias cosas como que tocar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la obra de Sibila es muy sensual, pero yo nunca diría que es sexy, ¿no? Es como sensual, y la sensualidad desde la que parte Sibila, yo creo que es una sensualidad que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? De hecho, esto se ve en algunas piezas de Sibila. Hay unas piezas que ella llama las mentiras, por ejemplo, ¿no? Son piezas que parecen una cosa pero son otras. Y son piezas que dan ese juego de sensualidad, pero que también están hechas para iniciar una conversación, ¿no? Se juega con las mentiras para dar pie a iniciar conversaciones. Otro aspecto desde el que podríamos acercarnos a esto que dices, Isabel, es que, por ejemplo, muchas, no todas, pero muchas de las propuestas de Sibila admiten varios tipos de cuerpo. O sea, no están hechas para un cuerpo específico. Se las pueden poner mujeres con diferentes cuerpos y les quedan bien, ¿no? A todas ellas. Y luego, para Sibila hay otra parte que es importante, o dos más, te diría, ¿vale? Así, una, el autoerotismo, como saber, como hay algo que lo llevas, pero y tú te sientes muy bien llevándolo, pero es para ti, no hace falta que los demás vean el interior del vestido o ese elemento que te produce placer al llevarlo, ¿no? Es algo que es de ti para ti. Y luego que para Sibila, por ejemplo, utiliza tanto el color como los materiales, o sea, que si es una seda ahora, si es una lana, en función, ella invita a utilizar las prendas como compañeros en nuestro día a día, ¿no? De manera que si yo necesito sentirme no sé cómo, puedo tirar de esta prenda por el color y porque la textura, ¿no? El contacto de esta prenda con el cuerpo me va a producir una serie de sensaciones y emociones que me va a poder acompañar en mi día a día, ¿no? O sea, todas estas cosas se me ocurren un poco con esto que tú nos cuentas, que tú planteas. ¿Podéis dejar de compartir para que nos veamos? Las caras, sí. ¿Podemos dejar de compartir, Ana? Ahora. Pero, bueno, yo quería levantar la mano, pero no encuentro el Zoom. Trabajo más con Teams que no con Zoom. Pero Bueno, adelante, Neus, te pasamos la palabra. Puedes dirigir la palabra. Yo, bueno, enhorabuena porque no conozco, no he visto la exposición. Me encantaría poder viajar a Madrid para verla en las próximas semanas, que seguramente pues lo podré hacer. Me parece, hay un tema que me parece encomiable del trabajo que habéis hecho, que es hacer un catálogo tan documentado, comentado, etcétera, etcétera,
claro, es que es un trabajo doble, porque tienes que montar 2 veces las piezas, ¿no? Una para fotografiarla y otra para presentarla. Cosa que me parece extraordinariamente complicada. Vamos, me parece una heroicidad absoluta, aparte del precio, ¿no? Aparte del costo. Bueno, simplemente hacer bien las cosas, que entiendo que esto se puede hacer en el contexto del museo, que tiene un espacio para poder hacer bien fotografías. En el contexto de una colección particular debe ser ya complicadísimo, ¿no? Entiendo que tenéis que, a lo mejor contasteis con tiempo con las piezas que llegaron antes al museo para fotografiarlas, no sé, bueno, es un problema de logística. Pero lo que yo quería, que también me parece extraordinariamente difícil, es de alguna manera manejar no solamente los artistas, sino las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues parece que tuvisteis muy buena relación y que ella es una persona muy colaboradora y que le interesa, digamos, la historia, o le interesa la técnica, no está tan interesada por el aspecto comercial, porque ¿cómo se maneja esto cuando hay una empresa como Chanel detrás o así, que le interesa más que ningún otro campo del arte o de la historia controlar la imagen que se da de ellos, ¿no? Bueno, yo creo, o sea, a ver, Sibila de alguna manera también es cuidadosa con su imagen. No sé si sería control en su caso la palabra, pero sí también hay un cuidado, ¿no? Más siendo una persona bueno, con su timidez y con esas ganas de pasar desapercibida, ¿no? Claro, aquí no ha habido ningún fin comercial, también porque estamos hablando de una institución pública donde el fin comercial como que de alguna manera, ¿no? Bueno, es incómodo con la función pública, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, también ha habido grandes exposiciones de moda fuera de aquí, ¿no? Bueno, incluso aquí en Madrid hace años, Jean-Paul Gaultier, por ejemplo, cuando todavía seguía Jean-Paul Gaultier en activo. Yo creo que, pero por ejemplo Dior, ¿no? Ahora Dior tuvo esas grandes exposiciones que han puesto mucho dinero la casa Dior para hacer esas exposiciones de moda en París o en Londres. Bueno, pues Este es un claro, gran supongo tema, que ¿eh? es un Es gran un gran tema. tema de cómo lo cultural o lo público se mezcla con lo privado, y en el caso de la moda pues hay bastantes exposiciones cuestionables en este sentido. Yo creo que Sí, esta exposición de Sibila esto lo ha evitado, ¿no? Y lo ha sí, convertido en 100% cultural, porque sí, no no. creo que sea un negocio ni siquiera el catálogo, ¿eh? No, que va, o sea, el catálogo Además es muchas. gratuita la entrada, ¿eh? ¿No? Es gratuita la Sí, la entrada. entrada es gratuita, que no lo hemos dicho. Sí, la entrada es gratuita. En ese sentido, la Subdirección de Promoción de las Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo soy freelance, a mí me han contratado para esto, o sea que tampoco necesito yo defender esta parte suya, ni mucho menos, pero sí que hacen estas exposiciones gratuitas y, por ejemplo, con la entrada, con la posibilidad de patrocinios, de si hubieran entrado patrocinios, se tenía muy claro que no podía ser nada vinculado, bueno, pues como que hubiera esa posible función comercial detrás, ¿no? Sí, 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 pero ya te digo, o sea, como son exposiciones que yo, bueno, que hace 30 años que me dedico a las exposiciones y me pasa un poco como el tío Gilito, ¿no? Enseguida voy sumando, ¿no? Y me parecen muy, muy caras, difícil de hacer una cosa bien hecha y claro, necesitan sponsorización muchas veces y esas sponsorizaciones a veces pueden ser como muy envenenadas, ¿no? En el caso de que hay estos intereses de estas grandes casas y grandes empresas comerciales, ¿no? Y entonces es como muy encomiable por parte de la propia diseñadora que que haya tenido este interés en difundir su obra, bueno,
a ese nivel tan amplio, ¿no? Y tan generoso, ¿no? Tan, Sí, ha sido muy generosa. Eso sí, claro, ha sido súper generosa. Sí, yo en eso estoy muy agradecida a su generosidad. en ese sentido no me parece nada fácil manejarse con los artistas primero y luego con lo que hay detrás de los artistas, los herederos, los viudos, las viudas. O sea, encima, si hay intereses comerciales por el medio ya, entiendo Sí. que no se hagan tantas exposiciones de moda contemporánea, ¿no? Bueno, son caras, en cualquier caso son exposiciones caras. Silvia lo sabe bien. En cualquier caso una exposición de moda es cara, ¿no? O sea, los presupuestos son públicos. En el caso de esta exposición, el gasto ha sido como, yo creo que hemos superado los 300.000 euros. Y es una exposición gratuita, ¿no? O sea que es caro, sí. No sé si alguien tiene más preguntas. Saga Esedin nos comentaba que está interesada en participar en esta visita que se hará desde la Fundación. Abriremos próximamente un formulario para que os podáis inscribir y, bueno, ya que nos han dado tanta información de primera mano, poder asistir, ¿no?, a la exposición. En breve desde la Fundación os enviaremos el enlace a todos los asistentes al formulario y haremos difusión, o sea, hay que estar atentos. No sé si alguien más quiere plantearles una pregunta a Silvia o a Laura. Podéis abrir la cámara tranquilamente. Sí, buenas tardes. Tenía una pregunta. Bueno, mi nombre es Nuria Oliver. Hoy estoy en otro ordenador porque tenía un problema con el que uso habitualmente y por eso no sale el nombre. En primer lugar, bueno, enhorabuena por la exposición, por la ponencia maravillosa, y quería decirte que bueno, admiro mucho vuestro trabajo porque realmente la complejidad, por lo que podemos ver, es enorme. Y sí que tengo una pregunta con relación al proceso de la exposición en sí, porque comentaba el relato expositivo está muy bien, es muy coherente, y has comentado que las obras o las piezas las buscasteis después de tener digamos, de tener ese relato expositivo. ¿Eso ha sido difícil, poder digamos, tener todos los elementos necesarios para ello? Muchas gracias, Laura. A ti, muchas gracias. Gracias por por todo. A ver, yo en paralelo, cuando hacer el discurso y antes de que Sibila pusiese ese mail que os digo que, ¿no?, que colapsó de clientas, yo sabía dónde había muchas piezas de Sibila. O sea, yo ya había estudiado previamente, me había interesado en saber ya desde hacía tiempo en qué instituciones había piezas de Sibila, qué piezas había. También conocía clientas privadas. Entonces, bueno, yo contaba con un amplio número de prendas de las que poder tirar. Luego ya cuando aparecen todas estas maravillas a través del anuncio, pues claro, tuve la suerte de poder elegir entre muchísimo más, ¿no? Y también la dificultad, porque hay veces, y Silvia también esto lo sabe, ¿no?, que hay veces que tienes que renunciar a cosas que te encantaría que estuvieran, pero bueno, el espacio es el que es, ¿no? Da hasta donde da. Y después Entonces, la selección es muy importante. Aunque primero te dan una pena horrorosa, después menos es más, ¿no? sí, eso es. Escoges las cosas clave, realmente no te arrepientes, ¿no? Claro, sí. Gracias. Gracias, Julia. Muy bien. Gracias. Bueno, son ya las 8:16. Si tenemos una última pregunta por parte de alguien, podéis dirigirla directamente vosotros mismos. Podéis abrir la cámara y si no, cerraremos ya este diálogo. Isabel. Bueno, si no hay más preguntas,
y ha sido realmente muy estimulante, muy atractivo, y bueno, esperamos poder venir el día 13 y te felicitamos, Laura, te felicito, Silvia. Me ha gustado mucho que empezáramos el diálogo con un diálogo, porque a veces hay el peligro de que sean dos monólogos, ¿no? Pero ha sido muy dinámico y muy ágil, y bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por asistir, y bueno, nos vemos me parece que es el 16 de enero, que me toca hablar a mí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y os espero en Madrid el día 13. Vale, muy bien, adiós. Gracias, Laura. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.